Bienvenidos a la sesión del día de hoy, 11 de abril del 2023. Damos inicio. Empezamos con una retroalimentación del tema que se habló el día de ayer y posterior empezamos con el desarrollo que corresponde al tema del día de hoy. ¿Listo? Entonces empezamos con el tema del día de ayer. Ayer tocamos 4 puntos importantes de la gestión documental. Hablábamos de la historia, hablamos un poco de que se remota pues a los inicios de la escritura, donde empezaron pues a hacer todo tipo de documentos con respecto a las cosas que se tenían en esa época y pues de ahí empiezan a hacer la gestión documental gracias al señor Arconte, que fue el que dijo, bueno, hay que organizar todos los documentos que se están creando, entonces de ahí pues nacen, digamos, los primeros pasos de la gestión documental, sean los primeros pasos con respecto a eso. Hablamos de la definición, donde hablábamos que pues es una serie como de pasos, de actividades, tanto administrativas como técnicas, para organizar los documentos y de esa manera facilitar la utilización y consulta de los mismos, ya sean los documentos que se crean dentro de la empresa como los que se reciben de terceros. Listo. También hablamos de los pasos, que hablamos que eran un total de 8 pasos, los cuales están divididos en dos, que son los administrativos, que son los primeros 4 pasos, que son pasos autónomos, que las empresas son libres de llevar a cabo pues el proceso que más le parezca productivo para la empresa. Y los últimos 4 pasos son los pasos técnicos, que son pasos que ya están estandarizados por el Archivo General de la Nación y que pues sí o sí las empresas deben seguir en cierto modo para pues facilitar el proceso de la gestión documental. Y por último hablamos del ciclo vital del documento, donde pues tocaban o se hablaron de los 3 tipos de archivo de gestión, el central y el histórico. Hablábamos de que el ciclo vital del documento empieza en el archivo de gestión, donde se guardan todos los documentos que tienen trámites pendientes. Desde que se crea el documento se guarda allí hasta que este documento termine su trámite o haya cumplido el objetivo por el cual fue creado, y de ahí pasa al archivo central, que es el archivo principal de la empresa, el grande, donde se guardan todos los documentos, y ahí se guarda para que éste cumpla su ciclo vital. Cuando se cumple su ciclo vital, la mayoría, yo les comentaba ayer que la mayoría de los documentos solamente pasan por el archivo de gestión y el archivo central. Ahí es donde se toma la decisión de qué se va a hacer con el documento, qué se va a eliminar, qué se va a escanear, qué se va a hacer con el documento. Si se toma la decisión de que ese documento es de vital importancia para la empresa y hay que guardarlo para siempre, y se toma la decisión de guardarlo o conservarlo en su totalidad, pues pasa al archivo histórico, que es donde se guardan los documentos que son de vital importancia para la empresa. ¿Listo? Es prácticamente, fue lo que vimos el día de ayer. Ayer debían hacer, espérenme acá, sí. Debían hacer 3 entregas que eran pregunta número 1, que hablaba del señor Jorge Palacios Preciado, quien fue el que dio la idea del Archivo General de la Nación acá en Colombia. El cuestionario, que corresponde pues a contestar 3 preguntas con respecto al tema, y la actividad número 1, que debían hacer un mapa conceptual, el cual debía contener historia, los pasos de la gestión documental y el ciclo vital del documento. Listo, esas eran las 3 entregas del día de ayer. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud o todo fue claro el día de ayer? Ok. ¿Tuvieron algún inconveniente en subir las actividades, entregarlas o todo estuvo bien? Listo. Los demás, ok. Listo. Entonces,
Siendo todo ok, estando todo ok, vamos a pasar entonces al desarrollo del tema del día de hoy. Entonces vamos a ir acá donde están las preguntas, los cuestionarios y las actividades, vamos a ir al final y vamos a ir a la carpeta de material. Damos clic para que se abra la carpeta. El día de ayer tocamos la guía número 1. Por orden, hoy correspondería a la guía número 2, pero no la vamos a saltar. ¿Por qué? Esta guía la vamos a dejar para hablarla el día jueves. ¿Listo? Con la guía número 5. ¿Por qué? Porque la guía número 2, si ustedes la abren, habla sobre los elementos que se manejan dentro de un archivo, como archivadores, legajadores, carpetas, folder, etcétera. ¿Sí? Entonces, para no, digamos, como saltarnos el orden, entonces vamos a pasar a la guía número 3. ¿Listo? Hoy, segundo día, vamos a hablar de la guía número 3. ¿Listo? Entonces, la guía número 3 habla sobre el proceso o procedimiento para la organización de documentos y, hablamos o habla sobre la clasificación alfabética y se enfoca principalmente en la clasificación alfabética. O sea, habla de la clasificación de los documentos, pero se enfoca en la alfabética. Dije como todo al revés, pero bueno. Entonces, habla del procedimiento de organización y de la clasificación alfabética. Pero como lo pueden ver, solo letras ahí, solo letras. Entonces, para no, digamos, como enfocarnos en solo leer y leer y leer, pues entonces vamos a trabajar en unas diapositivas que yo tengo donde pues prácticamente resumí lo que dice esa guía. Igualmente pueden utilizar esa guía de apoyo ¿para qué? Para hacer las actividades, ¿listo? Entonces, como pues ya lo habíamos hablado, pues los pasos de la gestión documental, pues son un total de 8 pasos, los cuales están los pasos administrativos, los pasos técnicos. Como yo les dije el día de ayer, en toda esta semana vamos a ver o hablar sobre todos los pasos técnicos. ¿Listo? Entonces, hoy nos vamos a enfocar en el paso de la organización. Recuerden que el paso 6 prácticamente depende 100% de que se haga el paso 5. Entonces, digamos que estamos tratando los dos pasos al tiempo, ¿sí? Porque si se hace bien la organización, pues la consulta es solamente ir a buscar los documentos que ya se organizaron y ya se clasificaron, ¿sí? Entonces, es como dos en uno, ¿sí? Una promoción, dos en uno. ¿Listo? Entonces, hoy nos vamos a enfocar en hablar hoy y mañana en la organización. Entonces, vamos a empezar con el procedimiento para la organización de los documentos. Entonces, yo siempre lo hago de la siguiente manera. Ustedes imagínense que están en una empresa en el área administrativa, o sea, en el área administrativa no, en las oficinas, ¿sí? Están en la empresa, están en una oficina, están en un escritorio y llega su jefe y le pasa un montón de papeles, un carpacho, como decimos nosotros, un montón de papeles y le dice, Pepito Pérez, hágame el favor y me organiza estos documentos. Le pasa un poco de papeles que están sin organizar y le dice que se los organice. Entonces, lo primero que deben hacer es inspeccionar esos documentos. ¿Esto qué quiere decir? Revisar los documentos que no vayan a estar rasgados, dañados, manchados, arrugados, que los documentos correspondan al lugar de donde ustedes están ubicados. Por ejemplo, si ustedes están en el área de recursos humanos, pues que entre ese montón de papeles no vaya a haber remisiones o facturas, que son documentos que no hacen parte del área de recursos humanos. ¿Listo? ¿Por qué digo todo eso? Porque si de pronto aparece más adelante un papel rasgado, manchado y todo eso, pues la responsabilidad va a caer en ustedes. Entonces deben inspeccionar, revisar y si llegasen el caso de encontrar alguna novedad, reportarla.
Decir, mire, estos documentos se encuentran de esta manera, que esto, que para que después no vayan de pronto a recaer esa responsabilidad en ustedes. Segundo, clasificar. ¿Qué es la clasificación? Pues ordenar los documentos, ya sea alfabético, numérico, cronológico, geográfico y temático, que son las 5 básicas. Siempre preguntar, ¿sí? En este paso siempre preguntar, ¿cómo lo debo organizar? ¿Sí? Porque ustedes los pasan y ustedes lo pueden organizar de una manera y después llegan y le dicen, no, no era así, sino que era de tal otra manera. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes perdieron pues su tiempo, su trabajo y todo eso, ¿listo? Entonces, siempre preguntar cómo se debe organizar, cómo se debe clasificar esos documentos que le pasaron para que hiciera ese procedimiento. Tercero, el marcar o foliar. Este marcar o foliar se utiliza mucho en las empresas públicas, pero pues, o sea, no en todas. He escuchado personas que pues han trabajado en entidades públicas y me dicen que pues ellos no lo hacen, otros dicen que sí lo hacen. Entonces, debería pues según este procedimiento, según los estándares del Archivo General de la Nación, deberían hacerlo las entidades públicas. Las entidades privadas, como pues ya lo he venido diciendo, pues no están, digamos, ligados 100% a que deben seguir estos estándares. Las públicas sí. ¿Por qué las privadas no lo hacen? Porque sencillamente ellos piensan que este paso es una pérdida, digamos, de tiempo, ¿sí? Porque es enumerar las hojas que se encuentran dentro de una carpeta. Si en una carpeta hoy enumeré las hojas y salieron del 1 al 100, las enumeré, todas las hojas. Y oh sorpresa que al final de la tarde llegaron más documentos que tienen que ir guardados en esa misma carpeta, en diferentes lugares, en diferente orden, digamos, dentro de la carpeta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Borrar los números, guardar los nuevos documentos y volver a renumerar. ¿Sí? Entonces, pues eso para las empresas privadas, ellos piensan que pues es una pérdida de tiempo hacer ese procedimiento. Pero, pues según los estándares del Archivo General de la Nación, las entidades públicas sí lo deben hacer. Hay unas que lo hacen, hay otras que no lo hacen. Entonces, ¿cuál es, digamos, el inconveniente que atrae o que trae este tipo de acción? Pues no sé de pronto qué inconveniente traiga con respecto al Archivo General de la Nación. ¿Cómo se hace esa marcación o esa foliación? Siempre se hace a mano derecha en la parte superior de la hoja, ya sea que esté en vertical u horizontal. Siempre al lápiz, con un tamaño de número pues moderado, no tan pequeñito ni tampoco tan grandote, pero sí moderado, y con un trazo muy suave porque como yo les acabo de decir, eso tiene que estarse borrando y volviendo a escribir, borrando y volviendo a escribir. ¿Listo? Siempre preguntar si lo hacen o no lo hacen la marcación de las hojas o no lo hacen. ¿Sí? ¿Listo? Distribuir los documentos. ¿Qué es? Pues guardar los documentos en la carpeta donde deben ir, donde corresponden. ¿Listo? Que es, digamos, en este caso, el ejemplo que coloco acá es, digamos, en una carpeta están los documentos de la A a la C, en otra de la D a la F, entonces guardar los documentos ahí donde deben ir. Y por último, archivar, que es guardar los documentos donde corresponde, o las carpetas más bien, donde corresponde, que es más, este paso es más como la acción de coger las carpetas donde ya guardé los documentos, caminar hasta el archivo y guardar esas carpetas del lugar de donde se sacaron. No es que van entrando al archivo y aquí veo un hueco, entonces metamos acá las carpetas. No, deben ir hasta donde se sacaron las carpetas y dejarlas en ese mismo lugar. ¿Listo? Entonces, este es el procedimiento para la organización de documentos. ¿Tienen alguna pregunta, duda, opinión, algún comentario o todo está claro en este punto?
Ok. Entonces, ya teniendo esto, entonces siempre, como les recalco, siempre preguntar si se debe hacer o no se debe hacer, más que todo en el punto 2 y en el punto 3. ¿Listo? Ahora vamos con la clasificación de los documentos. Entonces, la clasificación de los documentos, como hablábamos acá en el punto 2, existen cinco básicas, que son alfabético, numérico, cronológico, geográfico y el temático. Son cinco básicas. ¿Listo? Hoy nos vamos a enfocar en hablar de la alfabética. ¿Listo? Mañana tratamos los otros cuatro. Entonces, hoy vamos a hablar de la alfabética, que pues es organizar los documentos según el orden del abecedario, es decir, de la A a la Z. ¿Listo? Entonces, pregunta, ¿cuántas letras tiene el abecedario? ¿Quién me dice? ¿Cuántas letras tiene el abecedario? 26, dice por ahí Luisa. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 27, dice Yuseira. ¿Listo? ¿Todos están de acuerdo? Si es 26, 27, ¿cuántas son? Giovanni, Daisy, Viviana, María Fernanda, María Nora. 26, dice Giovanni. Listo. El abecedario tiene un total de 27 letras. ¿Listo? Si hay personas por ahí de la vieja escuela, como decimos nosotros, me van a dar la razón cuando yo digo que anteriormente el abecedario estaba conformado por 30 letras, porque estaban incluidas la che, la eye y la r, ¿sí? A nosotros nos enseñaron el abecedario con esas letras, pero hace varios añitos atrás, la Real Academia Española dijo, venga, ¿y por qué tenemos esas letras ahí dentro del abecedario? Si esas letras son la combinación de dos letras simples. Por ejemplo, la H, pues es la C y la H. La L, pues dos L y la R, pues dos R. ¿Sí? Entonces, las sacaron, no las eliminaron, sino las sacaron del abecedario y las llevaron a otro grupo que son conocidos como dígrafos. Este grupito de letras llamadas dígrafos son letras que al momento de pronunciarlas hacen un solo sonido. Entonces, entre esas está, pues, aparte de las tres que les nombré, está la Q y la U y la G y la U. Por ejemplo, queso, lluvia, chivo, carro, guía. Al momento de pronunciarlas hacen un solo sonido. Entonces, las pasaron a ese grupito y el abecedario quedó conformado por 27 letras nomás. La ñ, que es la N con el palito acostado encima, solo hace parte del idioma español. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. En los otros idiomas no existe la letra ñ. Entonces, es algo, digamos, que pues hay que saber porque pues uno nunca sabe cuándo necesite de pronto organizar algún tipo de documentos que en otro idioma o algo así. Entonces, el Archivo General de la Nación sugiere que cuando se utilice la clasificación alfabética, siempre se utilice cuando son nombres propios. ¿Esto qué quiere decir? Nombres de ciudades, de departamentos, de países, nombres de empresas y nombres de personas. Esto hace referencia pues a nombres propios. Entonces, aparte de eso, el Archivo General de la Nación plantea unas reglas para archivar cuando se archiva por nombres de personas. ¿Listo? Entonces, como pues acá somos en Colombia un poco creativos con respecto a colocar los nombres, pues entonces el Archivo General de la Nación planteó unas reglas
para ciertos casos específicos con respecto a los nombres, ¿sí? Entonces, primero, la primera regla es que siempre se debe organizar los documentos teniendo en cuenta primero los apellidos y luego los nombres. ¿Listo? No es que ustedes tengan que transcribir o escribir a lápiz o a bolígrafo en la hoja apellidos y nombres, no, sino que siempre acá en la cabecita, al momento de organizar, siempre tener en cuenta apellidos y nombres. Por ejemplo, el documento puede estar escrito Juan Sebastián Martínez Casa, pero al momento de yo organizarlos voy a tener en cuenta Martínez Casas Juan Sebastián. ¿Listo? Segunda regla, cuando son nombres homónimos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay dos personas o más personas que tienen en su totalidad el nombre completo. Digo en su totalidad porque es que a veces me salen con algunas cosas como que, profe, es que uno se llama López Martínez Daniel Alejandro y el otro se llama López Ramos Daniel Alejandro. Son homónimos. No, no son homónimos, porque uno es Martínez y el otro es Ramos, ¿sí? Entonces no son homónimos, son homónimos cuando es el nombre en su totalidad. No que uno se llama López Ramos Daniel y el otro se llama López Ramos Daniel Alejandro. No son homónimos porque uno solo tiene un nombre y el otro sí tiene dos nombres. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso. En su totalidad, desde principios a fin. ¿Listo? Siempre buscar un elemento diferenciador, dice el Archivo General de la Nación, para identificar a esas personas, porque pueden que trabajen pues en la misma empresa, entonces, o sean clientes de la misma empresa, entonces hay que diferenciarlos. Entonces, algunas empresas con sus empleados o colaboradores, que los llaman hoy en día, em, utilizan, digamos, como elemento diferenciador que el cargo o al departamento donde pertenecen o cualquier otra cosita, digamos, que crean que puede ser elemento diferenciador. Pero, pues el elemento diferenciador más, digamos, lógico y sensato en estos casos sería pues el documento de identidad, ¿cierto? Porque si el cargo, y qué tal que llegue otra persona con el mismo nombre y que vaya al mismo cargo, entonces van a colocarle cajero uno y cajero 2, no, ¿cierto? Entonces, para mayor, digamos, efectividad, pues sería mucho mejor el documento de identidad. ¿Por qué? Porque pues es un número que es irrepetible. No hay nadie más que tenga ese número de documento de identidad. ¿Listo? Entonces sería mucho más fácil. Ahora vamos con la regla número 3 que dice que cuando son nombres y apellidos con prefijos. Esos nombres y apellidos con prefijos son los que son o tienen un antes de, ¿sí? Entonces, entonces hay una regla que dentro de los prefijos hay también un orden y ese orden es de, del, de la, de las y por último de los. Ese es el orden que plantea el Archivo General de la Nación con respecto al orden entre los nombres o apellidos con prefijos. ¿Cuáles son esos nombres o apellidos con prefijos? Nombres: María del Carmen, María de los Ángeles, María de la Asunción, ¿sí? O sea, siempre la mayoría, pues acá en Colombia son las Marías, ¿sí? Que tienen, digamos, ese prefijo combinado con otro segundo nombre. Con respecto a los apellidos, pues está de la Osa Martínez, de la Osa Martínez o Ramírez de la Hoz, ¿sí? Puede que vaya en el primer apellido como puede que vaya en el segundo apellido el prefijo, o sencillamente en el tercer ejemplo, que es cuando anteriormente más que todo nuestras abuelitas, cuando se casaban
optaban como segundo apellido el apellido del esposo e iban hasta la registraduría y, valga la redundancia, lo registraban y en el documento de identidad, en la cédula, salía como segundo apellido el apellido del esposo. Entonces, el ejemplo ahí es López de Casas Camila. Sí, ese de Casas es el apellido del esposo. ¿Listo? Y los apellidos compuestos, estos apellidos compuestos son los que, ¿cómo le explico? Cuando un apellido está conformado por dos apellidos. Suena raro, pero pues sí. Entonces, en este caso, los ejemplos son Díaz Granados, es un solo apellido, ese Díaz Granados es un solo apellido. Guida, segundo apellido, y el nombre Diego. O Cuesta Duque es un solo apellido. Páez, segundo apellido, Camila. Entonces, ¿cómo ustedes identifican si es un apellido compuesto? Porque está escrito con un guión en el centro. ¿Listo? Así lo identifican en la mayoría de veces o a veces lo escriben pegado. ¿Listo? Entonces, pero la mayoría es con el guión. Entonces, si tienen alguna, digamos, duda con respecto a que si está bien escrito, si está mal escrito, cómo se escribe, siempre yo les sugiero que vayan pues a la fotocopia del documento de identidad, que ahí en la cédula siempre salen nombres, apellidos. Otro error que se comete, y eso ha llevado a que, digamos, haya muchos inconvenientes con respecto a la organización de documentos y todo eso. Las personas a veces no les gusta cómo se escribe su nombre y terminan y se acostumbran a escribirlos como a ellos les gusta que se escriba el nombre y no como sale en el documento de identidad. He visto casos, por ejemplo, de Jessica. En el documento de identidad sale como con J y doble S. Pero es que a mí no me gusta con doble S, entonces yo la escribo con una sola S. Ahí es un problema, porque pues no es la misma Jessica con dos S que está en el documento de identidad que la misma que está firmando con una sola S. O Jessica con Y dos S y la escriben con J y una S, no son la misma persona. Siempre yo les sugiero escriban o enséñense a escribir el nombre como aparece en el documento de identidad. Que si no les gusta, pues ahí sin ni modo. Que fue un error de la registraduría al momento de escribir el nombre cuando lo registraron, cuando nació y así y así, pues ahí sí toca que entonces haga todo el proceso de cambio del documento, del nombre y todo eso, que pues eso cuesta plata, pero lo pueden hacer ya cuando son mayores de edad. Pero siempre enséñense a escribir como aparece en el documento de identidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso puede acarrear problemas de pronto más adelante. ¿Listo? Y más que todo para las personas que manejan, digamos, el archivo y todo eso es un poco complicado a veces también. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud con respecto a la clasificación alfabética? ¿O todo está claro? ¿Todo claro, chicos? Ok. Entonces me van a regalar nombres por el chat. Nombres como ustedes los quieran escribir. Primero apellido, luego el nombre, o primero nombre y luego el apellido, como lo quieran escribir. ¿Listo? Por el chat me van a regalar nombres de personas. ¿Listo? Y vamos a hacer un ejemplo. Acá les voy a compartir la pizarra y yo voy a escribir un ejemplo. Entonces,
Me regalan por el chat, porfa, me colaboran. Nombres de personas. Muchas gracias. Por ejemplo, otro caso así, les comento, es el Alfonso. Alfonso es un caso particular porque a veces es nombre y a veces es apellido. Entonces uno a veces no sabe si es nombre o apellido. Listo, entonces por aquí. Mm, mm, listo. Entonces vamos a organizar. mm, Espérenme acá. Listo, vamos a organizar estos documentos, digamos que son unos documentos, vamos a organizarlos de acuerdo al orden alfabético. Entonces, ustedes ya están mirando acá la lista, me van a decir, recuerden que es teniendo en cuenta apellidos y luego los nombres. ¿Cuál sería el orden? Recuerden orden alfabético, empezamos por la A. ¿Hay alguno que empiece por la A? Chicos, por, por la B, por la B.
Creo que tampoco. Por la C, Cortés Contreras. Y creo que no más, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿cuál sería este orden? A ver, ¿cuál iría primero? ¿Cortés Colmenares Emily o Cortés Colmenares Beatriz? Beatriz, ¿listo? Siempre ordenar de izquierda a derecha hasta lo más mínimo, ¿listo? A, B, C, D. Ferrusán, de la Osa, de los Montes. Y creo que no más, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el orden? No, yo creo que ya sería. Ajá, exactamente. Pero hay que tener en cuenta primero apellidos. Entonces, ¿cuál iría primero? Recuerden que yo les dije que dentro de los prefijos, que serían estos dos, hay un orden. ¿Cuál es ese orden? De acuerdo a eso, ¿cuál sería el orden? Acá sería- Primero va de la os, porque primero va el de la y luego de los. ¿Listo? Listo. Ahora vamos a B, C, D, E. ¿Hay alguno con E? Creo que no. F, creo que tampoco, ¿cierto? G, por la G, H, I, J, K, L, listo. ¿Cuál de los dos iría primero? A, B, Z, K, L, M, N, López. No, porque sí, exactamente, exactamente. Eso les iba a decir. Entonces está López, López, el segundo apellido es López también, y va primero la L que la R de Ramírez, que es el segundo apellido de Andrés Felipe. ¿Listo? Entonces, si fuera López López, Alfonso y López López, Andrés Felipe, entonces sería, pero tampoco, porque iría primero Alfonso porque J-L-M-N. También por el nombre iría primero Alfonso porque primero va la L de Alfonso que la N de Andrés. ¿Listo? Igual. Entonces, J, K, L, M, N, Ñ, O, es la única, ¿cierto? O, P, P, solo este, P, Q. Ay, me faltó algo. No, 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 no. J, K, L,
M, me faltó Martínez, Martínez Villalba. O, P, R, tenemos Rosero, Ruiz, Rosero. Entonces, son homónimos. ¿Cuál iría primero? ¿Ana Milena Rosero Gómez o Luisa? Te voy a cerrar. Sí, te voy a cerrar un momentico el micrófono. Ah, bueno, ya lo cerraste. Es que tienes bastante bulla, estás en la calle, por lo visto. Entonces, iría primero, entonces, Ana Milena o, o Natalia. Iría Rosero o Ruiz. Por, por orden sería Rosero, ¿cierto? Y luego Ruiz, Natalia. Acá hay dos homónimos, o sea, hay un homónimo que sería Ana Milena. Entonces vamos a colocarle el documento de entidad. Entonces voy a decir que esta persona, me lo estoy inventando el número. Y esta otra persona es más jovencita. Más jovencita y es los puntos. Inventando los números. ¿Listo? Entonces, y Natalia Ruiz Pérez. Ahora vamos con Belán o Santiago. Entonces iría primero Sánchez, Tiago y Belandia María del Carmen. ¿Listo? Esto quedó acá todo bien al borde, pero bueno. Listo, entonces ahí quedó en orden alfabético. Si ustedes ven la primera letra, pues ustedes van a decir esto de orden alfabético no tiene nada, pero sí quedó en orden alfabético de acuerdo a cómo los indica el Archivo General de la Nación, teniendo en cuenta primero apellidos y luego los nombres. ¿Listo? Entonces, quedó ya ordenado alfabéticamente. Ya vimos cómo en el caso de los prefijos, cómo se organizan, de la hoz y de los montes. Vimos el ejemplo de un homónimo, vimos el ejemplo de un qué, del caso de un apellido compuesto, que es el Martínez Villalba, ¿sí? ¿Sí ven? Lo ordenamos normal. El Martínez pues va en la M, normalito ahí. ¿Listo? O sea, no tienen ningún trato, digamos, especial por ser compuesto. Entonces, solamente se tiene en cuenta pues la primera letra de ese apellido. ¿Listo? Y ya, y ordenado de la A a la Z. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud? ¿O todo quedó claro? Listo. Chicos, los demás, preguntas, dudas, inquietudes, todo claro. Listo. Entonces no siendo más, damos por terminada acá la sesión del día de hoy. Les voy a explicar, esperen que acá estoy pegando el ejemplo. Les voy a explicar em, lo que deben hacer el día de hoy, las entregas que deben hacer el día de hoy. ¿Listo? Entonces, para el día de hoy deben hacer pregunta número 2, que ya se las voy a activar. Hoy 11 de abril.
Pregunta número 2. Esperemos que salga. Si no sale, actualizamos la página. Ya salió. Listo, entonces. Pregunta número 2. Deben hacer el día de hoy. Deben hacer el cuestionario número 2 y actividad número 2. Como decía un estudiante, profe, todo lo que termina en 2 o empieza en 2. ¿Listo? Entonces, pregunta. Entonces damos clic sobre la pregunta. Vamos donde dice ver pregunta y dice, ¿qué es el Archivo General de la Nación y de qué se encarga? ¿Listo? ¿Qué es el Archivo General de la Nación y de qué se encarga? Entonces, cajón de la respuesta, escriben su respuesta y cuando terminen de redactarla le dan clic en entregar. ¿Listo? Ahí pregunta entregada. Ahora vamos con el cuestionario. El cuestionario número 2, dan clic sobre cuestionario. Recuerden que deben estar desde el correo institucional. Damos clic sobre el cuestionario. Él se abre en una pestaña nueva. Y va a salir 3 preguntas. ¿Listo? Las cuales hay 2 preguntas que son confusas y se las voy a aclarar. Entonces, aquí en este caso me salen en este orden, puede que a ustedes no les salgan en este orden, pero entonces por eso les digo, pónganme cuidado, porque pueden que les salga en este orden como pueden que no. Entonces, en este caso, en la primera pregunta, dice, ¿cuáles son los sistemas de archivo más utilizados para la organización de documentos que se encuentran descritos en la guía número 3? O en pocas palabras, ¿cuáles son los tipos de clasificación de archivos más utilizados para la organización de documentos? Recuerden que son 5. ¿Cuáles son? ¿Quién me dice? Los tipos de clasificación documental. Exactamente. Ahí donde dice cuáles son los sistemas de archivo, van esos que acabó de decir su compañera. ¿Listo? Ahora, la otra pregunta dice, ¿cuáles son los procedimientos a seguir para la organización de documentos? ¿Cuáles son? Que también son 5. ¿Listo? Entonces, ahí donde dice cuáles son los procedimientos, ahí van los que acabaron de mencionar. Inspeccionar, clasificar, marcar o foliar, distribuir y archivar. También son 5. ¿Listo? Entonces, lo explico porque a veces me confunden las preguntas y me dan las respuestas una en la otra. ¿Listo? Y la otra pregunta, pues, ¿qué es el método o el sistema de ordenación alfabética? Pues, ¿qué es la clasificación alfabética? No más. ¿Listo? Y cuando terminen, le dan clic en el botón de enviar. Ahora vamos con la actividad. Entonces, damos clic sobre la actividad número 2. Vamos acá donde dice ver instrucciones o en algunos casos sale ver tarea. Y damos clic en el documento que siempre va a estar adjunto. ¿Listo? Entonces dice que de acuerdo a la guía número 3, elabora un mapa conceptual. Elaborar un mapa conceptual donde van a explicar los procedimientos para la organización de los documentos. ¿Cuáles son? Inspeccionar, clasificar, marcar o foliar, distribuir y archivar. Ojo,
No quiero ver este tipo de mapas conceptuales. Pero yo lo hago con este cuadrito más rápido. Que son así y hace una, dos, tres, cuatro y cinco. Y los uno con rayitas y tan, y ya, quedó organizado. Quedó el mapa conceptual. No. ¿Listo? Esto no. A cada paso del procedimiento van a bajar y van a escribir una breve descripción de qué se hace en cada uno. ¿Listo? ¿Claro? No me lo van a dejar tan simple. ¿Cómo lo pueden hacer? A computador o a mano, así como hicieron el del día de ayer. ¿Listo? Como más les parezca, digamos, fácil de hacer o de entregar. ¿Cómo se entrega? Pues sencillamente damos clic aquí en el cajón de tu trabajo, botón de agregar o crear. Listo. Damos en agregar o crear, damos en archivo, vamos acá donde dice explorar, espere que no cargó. Explorar, buscamos en nuestra carpeta del computador, buscamos dónde está guardado, si en escritorios, en descargas, en documentos, donde tengan guardado, seleccionan el documento y le dan en abrir el documento o la imagen y le dan en abrir y cuando él termine de cargar se activa el botón de entregar y le dan clic en entregar. ¿Listo? ¿Claro? ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Preguntas? Entonces, ¿cuál es la forma que ustedes verifican que la actividad haya quedado entregada? Este botón verde que está al lado de la pregunta o de la actividad o del cuestionario cambia a color gris. ¿Listo? Esa es una opción. O la otra opción es ir acá en la parte superior izquierda, como casi en el centro, sobre el título que dice Tutorial Classroom. Ahí hay un botón que dice Ver tu trabajo. Este que está acá. Ver tu trabajo. Ustedes le dan clic ahí sobre ese botón y se abre el perfil de ustedes, de Classroom. Y aquí, como pueden ver, están las actividades, las preguntas, los cuestionarios y a mano derecha está asignada, en el caso mío, sin entregar, sale en rojo, o en el caso de que ya fue entregada, pues sale la palabra entregada. ¿Listo? Entonces, si ustedes no saben si ya la entregaron, si fue entregada satisfactoriamente, pues van acá y revisan. ¿Listo? Si tienen algo pendiente por entregar, pues les va a salir así en rojo que dice sin entregar. De resto, pues va a salir asignada, que es las actividades que están para mañana, pasado mañana y el viernes, o sencillamente, si ya la entregaron y quedó bien entregada, pues va a salir con la palabra entregada. ¿Listo? Entonces, de la manera, digamos, como ustedes llevar como un control de las cosas que están haciendo. ¿Listo? ¿Tienen preguntas, dudas, inquietudes? Vuelvo y repito. ¿Todo claro? Ok. Entonces, no siendo más, entonces damos por terminada la grabación. Nos quedamos aquí conectados para terminar las actividades, las entregas y nos vemos el día de mañana a las 7 de la mañana. ¿Listo, chicos? Que tengan un feliz día y me regalan unos 10 minuticos.
mientras carga el video a YouTube y ya les comparto el link del video por acá por el chat y se los comparto al Classroom. ¿Listo? Que tengan una feliz tarde.